¿Alguna vez has sentido que algo te falta, pero no sabes qué es? No hablo de las llaves o la cartera. Hablo de algo más profundo, algo que te hace sentir vacío como si te hubieran arrancado una parte del alma. Eso fue lo que me pasó después de aquella noche en el monte de San Andrés. Y antes de que pienses que estoy loco, o que esto es puro cuento, déjame decirte que ojalá fuera mentira. Todo empezó porque soy un necio de primera. Siempre me ha gustado el monte, acampar bajo las estrellas y ese rollo de conectar con la naturaleza. Pero hay lugares donde uno simplemente no debe meterse, y el monte de San Andrés es uno de esos. Es una zona protegida, resguardada por el gobierno y, más importante aún, respetada por los lugareños que saben que ahí habita algo antiguo. Pero yo, con mi cabeza dura y mi afán de aventura, pensé que esas eran puras historias de viejos para asustar turistas. Llegué al pueblo un viernes por la tarde. Necesitaba desconectarme de la chamba, del tráfico, de todo el desmadre de la ciudad. En la tienda donde compré provisiones, don Refugio, el dueño, me vio sacar el mapa y señalar justo la zona restringida. El señor tenía que andar por los 70 años, arrugado como pasa seca, pero con unos ojos que te taladraban el alma. Me agarró del brazo con una fuerza que no esperaba de alguien tan huesudo y me dijo: «Mijo, ahí no. Ese monte no es para nosotros, es de ellos». Yo nomás me reí nervioso. Le di las gracias por la preocupación y seguí con mis planes. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte a Millennium Planet para más relatos que te van a poner la piel chinita. Créeme, vas a querer estar aquí para lo que viene. La caminata hasta el claro donde decidí acampar me tomó casi 3 horas. El sendero estaba descuidado, lleno de maleza que arañaba las piernas, y mientras más me adentraba, más espeso se volvía el aire. Había un silencio raro, de esos que te hacen voltear cada 2 por 3 porque sientes que algo te observa. Los árboles eran viejos, retorcidos, con raíces que sobresalían de la tierra como garras. El sol empezaba a ponerse cuando finalmente encontré un espacio lo suficientemente amplio para la tienda. Monté el campamento rápido porque la oscuridad cae de golpe en el monte. No hay ese periodo de penumbra larga como en la ciudad. Aquí la noche te traga en cuestión de minutos. Encendí una fogata pequeña, saqué algo de comida enlatada y me puse a cenar mientras veía las estrellas. El cielo estaba tan despejado que podías ver la Vía Láctea completa, una cosa bellísima que casi me hace olvidar la advertencia de don Refugio. Casi, pero después de un rato empecé a notar cosas raras. Primero fue el silencio absoluto, ni un grillo, ni el viento entre las hojas, nada. Luego vinieron los crujidos, como si algo pequeño caminara alrededor de mi campamento, manteniéndose justo fuera del alcance de la luz de la fogata. Me dije que eran animales, mapaches o tlacuaches. Eso tiene sentido, ¿no? Pero había algo en la forma en que se movían, algo deliberado, como si estuvieran evaluándome. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber que hay raza de todos lados escuchando estas historias. ¿Eres de México? ¿Has estado en algún monte como este? Decidí meterme a la tienda cerca de las 11 de la noche. La fogata ya se estaba apagando y el frío empezaba a calar. Me metí en mi sleeping bag e intenté dormir, pero el sueño no llegaba fácil. Escuchaba esos crujidos constantemente, ahora más cerca, casi pegados a la lona de la tienda. En un momento juré que oí una risita, como de niño chiquito, aguda y juguetona, pero con algo malo debajo, algo que te eriza cada pelo del cuerpo. Cerré los ojos con fuerza y me repetí que era mi cabeza, que estaba cansado del viaje y sugestionado por las palabras del viejo.
El cansancio finalmente me venció, pero no fue un sueño tranquilo. Soñé con ojos amarillos brillando en la oscuridad, con manos pequeñas y huesudas jalándome, con voces susurrando en una lengua que no entendía, pero que de alguna forma sabía que me estaban reclamando algo. Sentí un peso sobre mi pecho, como si alguien se hubiera sentado encima de mí, y un frío que me caló hasta los huesos. Cuando desperté ya era de día. La luz del sol entraba por la abertura de la tienda, y todo parecía normal. Me incorporé sintiéndome mareado y con un dolor de cabeza espantoso. Salí de la tienda esperando ver el campamento como lo había dejado, pero algo estaba diferente. La fogata se había apagado completamente. Eso era normal, pero las cenizas formaban un círculo perfecto alrededor de donde había estado el fuego. Y en los árboles cercanos, justo a la altura de mis ojos, había marcas talladas en la corteza, símbolos que no había visto la noche anterior. Empaqué todo a la carrera. Ya no me importaba la aventura ni la desconexión. Solo quería largarme de ahí. Pero mientras desmontaba la tienda, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Miré hacia el suelo, esperando ver mi sombra proyectada por el sol mañanero, y la vi, pero se veía rara, como borrosa o incompleta. Sacudí la cabeza pensando que era el cansancio o el susto, pero la sensación de que algo no estaba bien no se iba. Algo me habían quitado esa noche, algo que no sabía que podía perderse hasta que ya no lo tenía. Bajé del monte como alma que lleva el diablo. Las piernas me temblaban no solo del esfuerzo, sino de algo más profundo, un miedo que no podía nombrar, pero que sentía creciendo en el estómago, como un nudo cada vez más apretado. Durante todo el camino de regreso al pueblo, intenté convencerme de que había sido una noche rara, nada más. El cerebro te juega chueco cuando estás cansado, y solo en medio de la nada. Eso es todo. Pero en el fondo, sabía que estaba mintiéndome a mí mismo. Llegué a mi carro cerca del mediodía. Me subí, eché el asiento para atrás y me quedé ahí un rato nomás respirando, tratando de calmar el corazón que me latía como tambor de banda. Fue entonces cuando volví a mirar mi sombra proyectada en el parabrisas por el sol del mediodía, y sentí que algo andaba mal. No podía explicarlo con palabras, pero mi sombra se veía como deslavada, como cuando lavas una playera negra tantas veces que pierde su color. Era como si estuviera ahí, pero no del todo, como una fotocopia de mala calidad. Manejé las 3 horas de regreso a la ciudad en piloto automático. Tenía la mente en otro lado, tratando de procesar lo que había pasado, pero sin poder agarrar ningún pensamiento completo. Cada vez que intentaba recordar la noche con claridad, se me escurría como agua entre los dedos. Solo quedaban fragmentos, esos ojos amarillos, el peso sobre mi pecho, el frío que me caló hasta el alma, y esa sensación de vacío que no se iba, como si me hubieran sacado algo de adentro y ahora quedara un hueco que nada podía llenar. Los primeros días después de volver fueron los peores. Me decía que solo necesitaba descansar, que había sido el estrés del trabajo más, la caminata pesada más dormir mal en el monte. Cosas lógicas, explicaciones racionales para algo que en el fondo sabía que no tenía nada de racional. Dormía 10, 12 horas seguidas y despertaba más cansado que cuando me había acostado. Era un cansancio raro, no de músculos, sino de algo más interno, como si mi propia alma estuviera agotada. En la chamba empezaron a notarlo. Mi jefe me preguntó si andaba enfermo porque me veía pálido y ojeroso. Mis compañeros me cargaban el hombro preguntándome si andaba de parranda o si me había dejado la novia. Les decía que estaba bien, que solo andaba crudo de sueño,
Pero la verdad es que cada día me sentía peor. No era solo el cansancio físico, era una sensación constante de estar incompleto, como si caminara por la vida faltándome algo esencial que no sabía qué era. Y luego empezaron las cosas raras, pequeñas al principio, tan sutiles que pensaba que era mi imaginación. Me tropezaba con cosas que siempre habían estado ahí, como si mi cuerpo no recordara bien dónde terminaba el espacio y dónde empezaba yo. Se me caían las cosas de las manos sin razón, vasos que de repente se resbalaban, llaves que no podía agarrar bien. Mi coordinación andaba toda chueca, como si estuviera desconectado de mi propio cuerpo. Pero lo que realmente me sacó de onda fue lo de las fotografías. Una semana después de volver del monte, mi comadre Lupita organizó una carnita asada en su casa. Yo no tenía ganas de nada, pero fui porque necesitaba distraerme, hacer algo normal, sentirme persona otra vez. Estuvimos ahí echando relajo, comiendo, tomando unas chelas, y ella sacó su celular para tomar fotos como siempre hace en sus reuniones. Al día siguiente me etiquetó en las fotos de Facebook. Abrí la aplicación sin mucha gana, y lo que vi me heló la sangre. En todas las fotos donde aparecía yo, mi imagen se veía borrosa, como fuera de foco, pero el resto de la gente salía perfecto, nítido, con buena calidad. Solo yo me veía difuso, casi transparente en algunas tomas, como si la cámara no pudiera capturarme bien. Le marqué a Lupita inmediatamente, preguntándole qué onda con su celular. Ella me dijo que su teléfono estaba bien, que las demás fotos habían salido perfectas. Me contó que cuando las estaba revisando, ella también se había dado cuenta de que yo salía raro, pero pensó que me había movido cuando tomó la foto. Le pedí que borrara las imágenes. Inventé alguna excusa sobre que salía muy feo, pero la verdad es que me estaban aterrando. No era normal. Nada de esto era normal. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama con esa sensación de vacío creciéndome en el pecho como un agujero negro. Pensaba en las palabras de don Refugio, en su advertencia que había ignorado con mi arrogancia de citadino pendejo que cree que todo tiene explicación científica. Ese monte no es para nosotros, es de ellos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué me habían hecho? Cuando finalmente logré quedarme dormido, tuve pesadillas. Soñaba que estaba parado frente a un espejo, pero mi reflejo no me devolvía la mirada. Estaba ahí, pero vacío, sin ojos, sin expresión, como un cascarón hueco de lo que alguna vez había sido. Desperté sudando, con el corazón retumbándome en el pecho y esa certeza fría y pesada de que algo estaba terriblemente mal. Algo me habían quitado en ese monte, y necesitaba descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. Pasaron 2 semanas antes de que me decidiera a buscar ayuda de verdad. No con un médico, porque sabía que ningún análisis de sangre iba a explicar por qué me sentía cada vez más desconectado de mí mismo. Necesitaba respuestas que la ciencia no podía darme. Necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que don Refugio había tratado de advertirme. Así que volví al pueblo, con el rabo entre las patas y el orgullo pisoteado. Don Refugio me recibió en su tienda con una mirada que decía, «Te lo dije», sin necesidad de palabras. Le conté todo, desde las marcas en los árboles hasta las fotografías borrosas, desde el cansancio que no se iba hasta esa sensación constante de vacío en el pecho. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé de hablar me puso una mano en el hombro y me dijo, «Necesitas ver a don Jacinto. Él puede decirte qué fue lo que te quitaron esa noche». Don Jacinto vivía en las afueras del pueblo, en una casita de adobe rodeada de plantas medicinales y árboles frutales. Era un curandero, de esos que todavía saben las formas antiguas,
las que su abuelo le enseñó y el abuelo de su abuelo antes que él. Cuando llegué estaba sentado en su portal fumando un puro hecho a mano, y sus ojos me evaluaron de arriba a abajo antes de que yo pudiera abrir la boca. «Vienes del monte de San Andrés», dijo, no como pregunta sino como afirmación, «y te llevaste algo que no debías llevarte». Me senté frente a él, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Le expliqué todo otra vez, cada detalle por más pequeño que fuera, porque sentía que este hombre podía ver cosas que yo no podía. Cuando terminé, don Jacinto apagó su puro con calma. Se levantó y me pidió que me pusiera de pie bajo el sol del mediodía. Me miró la sombra proyectada en el suelo de tierra y suspiró hondo, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. «Te robaron el tonali, mijo, y si no lo recuperas pronto, vas a seguir desvaneciéndote hasta que no quede nada de ti». Ahí fue cuando me explicó algo que cambió por completo cómo entendía el mundo. En las creencias nahuas, los antiguos mexicanos, cada persona tiene 3 entidades anímicas que conforman su ser. El tonali es una de ellas, la más importante, y reside en la cabeza, pero se refleja en la sombra. Es tu calor vital, tu esencia, lo que te da fuerza y te mantiene conectado con este mundo. Sin el tonali completo, una persona se va apagando lentamente, perdiendo su presencia física y espiritual hasta convertirse en un cascarón vacío. Pero lo más escalofriante de todo fue cuando me explicó quién me lo había robado y por qué. Los chaneques, me dijo, son criaturas antiguas que habitaban estas tierras mucho antes de que llegaran los españoles. Son pequeños, del tamaño de un niño de 5 o 6 años, con la piel oscura como la corteza de los árboles viejos y ojos amarillos que brillan en la oscuridad. No son demonios ni fantasmas, son guardianes, protectores de la naturaleza que castigan a quienes invaden sus dominios sin respeto. Don Jacinto me contó que los chaneques tienen una función importante en el equilibrio ecológico de los bosques. Ellos cuidan los manantiales, protegen a los animales, mantienen los árboles sagrados y ahuyentan a quienes llegan con intenciones de destruir o profanar. Son traviesos y vengativos. Les gusta hacer travesuras a los humanos que se adentran en sus territorios. Pero cuando alguien los ofende gravemente, cuando alguien viola una zona prohibida o daña algo que ellos protegen, entonces toman algo mucho más valioso que cualquier objeto material. Toman el tonali. Acampaste en su lugar sagrado, me dijo don Jacinto con gravedad. Pisaste tierra que ellos han cuidado por siglos. Encendiste fuego donde no debías. Y el chaneque que te encontró esa noche decidió enseñarte una lección. Te quitó parte de tu tonali como castigo. Y si no se lo devuelves con respeto y humildad, se quedará con todo hasta que seas solo una sombra sin cuerpo. Le pregunté cómo sabía todo eso con tanta certeza. Me explicó que los síntomas eran inconfundibles. El cansancio extremo que no mejora con el descanso, porque es tu energía vital la que está mermada. La torpeza y descoordinación, porque tu espíritu no está completamente anclado a tu cuerpo. Las fotografías borrosas, porque tu presencia en este mundo se está desvaneciendo. Y la sensación de vacío, porque literalmente te falta una parte de ti mismo. Me mostró su altar, lleno de velas, copal e imágenes de santos mezcladas con símbolos prehispánicos. Me señaló una figura tallada en madera, pequeña y oscura, con rasgos infantiles, pero ojos penetrantes. «Ese es un chaneque», dijo. «Lo respeto porque son necesarios. Sin ellos los bosques estarían destruidos hace mucho, pero también son peligrosos cuando se enojan. Y el tuyo está muy enojado». Le pregunté qué podía hacer, cómo podía recuperar lo que me habían quitado. Don Jacinto
Guardó silencio por un momento largo, mirando hacia el monte a la distancia, como si pudiera ver algo que yo no veía. Finalmente me dijo que había una forma, un ritual antiguo que requería volver al lugar donde había ofendido al chaneque, llevar ofrendas específicas y pedir perdón con absoluta sinceridad. Pero me advirtió que el chaneque no estaba obligado a aceptar mis disculpas. Algunos son compasivos si ven arrepentimiento genuino, pero otros son vengativos y caprichosos, y disfrutan viendo el sufrimiento de quienes los ofendieron. Si no lo intentas, me dijo mirándome fijo a los ojos, en un mes ya no tendrás sombra. En 2 meses la gente empezará a olvidar tu cara. En 3, desaparecerás completamente de este mundo como si nunca hubieras existido. Eso es lo que le pasa a quienes pierden todo su tonalli. Salí de su casa con un nudo en el estómago y una lista de cosas que necesitaba conseguir para el ritual. Sabía que tenía que volver al monte, y esta vez no iba como invasor, sino como suplicante. Los días después de mi visita con don Jacinto fueron los peores de mi vida. Sabía lo que me estaba pasando. Tenía nombre para el horror que me consumía, pero eso no lo hacía más fácil de soportar. Al contrario, saber que me estaba desvaneciendo poco a poco, que cada día que pasaba sin recuperar mi tonalli era un día más cerca de dejar de existir. Eso me llenaba de un pánico que no me dejaba respirar. El miedo se volvió mi compañero constante, pegado a mí como una segunda sombra que irónicamente era más sólida que la mía. El cansancio empeoró de forma brutal. Ya no era solo sentirme agotado, era como si mis huesos estuvieran hechos de plomo y cada movimiento requiriera un esfuerzo sobrehumano. Me levantaba de la cama después de dormir 12 horas y sentía como si no hubiera descansado nada, como si mi cuerpo estuviera funcionando con las reservas de las reservas. En el trabajo ya no podía disimular. Me quedaba dormido en mi escritorio. Se me caía la cabeza en medio de juntas importantes. Mi jefe me mandó a casa diciéndome que me viera con un doctor, que esto ya no era normal, pero lo del cansancio era apenas el principio. La mala suerte se volvió una constante asfixiante que me seguía a todos lados. Cosas que nunca me pasaban empezaron a ocurrir con una frecuencia aterradora. Se me ponchó una llanta camino al trabajo. Cuando la fui a cambiar descubrí que la de refacción también estaba ponchada. Al día siguiente se me cayó el celular y la pantalla se hizo añicos, a pesar de que tenía funda protectora. Esa misma semana me robaron la cartera en el metro. Se me quemó la cena 2 noches seguidas y me resbalé en las escaleras de mi edificio, torciéndome el tobillo. Eran accidentes pequeños, pero constantes, como si el universo mismo estuviera conspirando contra mí. Perdí mi credencial de trabajo, se me echó a perder la comida del refri aunque había comprado todo fresco. Se me descompuso la lavadora justo cuando más ropa sucia tenía acumulada. Cada día traía una nueva desgracia, una nueva muestra de que algo andaba fundamentalmente mal con mi suerte. Don Jacinto me había dicho que el tonalli también regula tu fortuna en la vida, y sin él completo, la mala suerte te persigue como perro a su hueso. Pero nada, absolutamente nada. Me preparó para lo que empezó a pasar con las fotografías. Después de lo de la carnita asada de Lupita, le había pedido a todos mis conocidos que no me tomaran fotos, inventando cualquier excusa tonta. Pero no siempre podía controlar eso. En una boda familiar no pude evitar aparecer en las fotos grupales, y cuando la novia subió el álbum a redes sociales, casi me da un infarto. Ahí estaba yo en cada foto, pero cada vez más borroso, más transparente, más inexistente. En las primeras fotos de la ceremonia todavía se me veía aunque difuso.
como si hubiera mucho movimiento o la cámara estuviera mal enfocada. Pero en las fotos de la fiesta, tomadas horas después, ya casi no se me distinguía. Mi cara era una mancha pálida sin rasgos definidos, mi cuerpo una silueta vaga que parecía desvanecerse en el fondo. La gente a mi lado salía perfecta, sonriente, nítida. Yo parecía un fantasma colándose en fotografías ajenas. Mi prima Rocío me mandó mensaje preguntándome si me sentía bien porque en las fotos me veía raro. Le dije que era el flash de la cámara, que me hacía mal, cualquier mentira para no admitir la verdad aterradora. Me estaba volviendo invisible. Literalmente. Mi presencia física se estaba diluyendo como azúcar en agua caliente, y las cámaras podían captar lo que el ojo humano todavía no quería aceptar. Probé tomarme selfies con mi celular para documentar mi propio desvanecimiento. Necesitaba ver con mis ojos qué tan grave estaba la situación. Las primeras fotos todavía me mostraban, aunque pálido y desenfocado. Pero con el paso de los días, cada nueva foto era más transparente que la anterior. Podía ver la pared detrás de mí a través de mi propia cara, como si fuera un holograma defectuoso. Era como ver mi propia muerte en cámara lenta. Fotograma por fotograma. Empecé a evitar los espejos porque lo que veía me aterraba. Mi reflejo seguía ahí, pero se veía apagado, sin vida, como una copia descolorida de quien había sido. Mis ojos ya no tenían brillo, mi piel se veía grisácea y mis movimientos parecían retrasados, como si el espejo me mostrara con medio segundo de diferencia. A veces me quedaba parado frente al espejo del baño, tratando de convencerme de que seguía siendo real, de que todavía existía, pero cada vez me costaba más trabajo reconocerme. La gente empezó a reaccionar raro conmigo también. En la calle las personas me chocaban como si no me hubieran visto, a pesar de que yo estaba justo en su camino. En el súper la cajera pasaba mi mirada, como si fuera transparente. Tenía que hablarle 2 o 3 veces antes de que me prestara atención. Mis vecinos con los que siempre me saludaba empezaron a no responder mis buenos días, como si no me escucharan o, peor aún, como si no me vieran ahí parado frente a ellos. Una noche, desesperado, me paré frente al espejo del baño y grité. Grité con toda la fuerza que me quedaba, con toda la rabia y el miedo acumulados. Pero mi grito sonó apagado, lejano, como si viniera de muy lejos o de debajo del agua. Hasta mi propia voz se estaba desvaneciendo. Me dejé caer al suelo del baño y lloré como no lloraba desde niño, lágrimas de terror puro ante la certeza de que me estaba borrando del mundo. Don Jacinto tenía razón. Sin mi tonalli completo, me estaba convirtiendo en nada, en un eco de persona, en una sombra sin sustancia. Y lo peor de todo es que sentía cómo avanzaba el proceso, cómo cada día era un poco menos real, un poco menos presente, un poco más cerca de desaparecer por completo. El tiempo se me acababa. Necesitaba hacer ese ritual. Necesitaba volver al monte y recuperar lo que el chaneque me había robado. Porque la alternativa era seguir desvaneciéndome hasta que ni siquiera quedara el recuerdo de que alguna vez había existido. Volví al monte de San Andrés 3 semanas después de mi primer encuentro con el chaneque. Esta vez no fui con la arrogancia del citadino que cree que puede ir a donde le da la gana. Fui como lo que era, un suplicante desesperado que necesitaba recuperar su alma antes de que fuera demasiado tarde. Don Jacinto me había preparado una mochila con todo lo necesario para el ritual: copal, velas de cera de abeja, flores de cempasúchil, tabaco, miel de maguey y una pequeña figura tallada en madera de un chaneque que debía dejar como ofrenda. Cada objeto tenía su significado.
Cada elemento era una muestra de respeto hacia los guardianes antiguos del bosque. Llegué al pueblo al atardecer. Don Refugio me vio pasar por su tienda y solo asintió en silencio, sin preguntas, sin reproches. Creo que en mis ojos se veía la desesperación, el miedo crudo de alguien que sabe que está jugándose la última carta. Empecé a caminar hacia el monte justo cuando el sol tocaba el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rojos que parecían fuego. Llevaba una linterna, pero don Jacinto me había advertido que no la usara a menos que fuera absolutamente necesario. El ritual debía hacerse bajo la luz de la luna, con el mínimo de interferencia artificial posible. El sendero me resultaba familiar de forma enfermiza. Reconocía los mismos árboles retorcidos, las mismas raíces que sobresalían como garras, el mismo silencio pesado que te hace sentir observado a cada paso. Pero esta vez había algo diferente en el ambiente. El bosque sabía que yo había regresado. Podía sentirlo en la forma en que el viento se detenía cuando pasaba, en cómo las sombras parecían moverse con voluntad propia entre los troncos. Los chaneques me estaban esperando. Llegué al claro donde había acampado esa primera noche, justo cuando la luna llena empezaba a elevarse sobre las copas de los árboles. El lugar se veía igual, pero a la vez completamente diferente. Las marcas que había visto talladas en los troncos ahora brillaban con una luz tenue, casi imperceptible, como si estuvieran hechas de algo más que simple madera. El aire olía a tierra húmeda y a algo más antiguo, algo que no tiene nombre pero que reconoces en un nivel primitivo del cerebro. Era el olor de lo sagrado, de lo prohibido, de lo que existe más allá de nuestra comprensión. Seguí las instrucciones de don Jacinto al pie de la letra. Primero limpié un espacio en el centro del claro, quitando hojas y ramas con las manos desnudas en señal de humildad. Luego formé un círculo con las flores de cempasúchil, sus pétalos naranjas brillando bajo la luz de la luna como pequeñas llamas. En el centro del círculo coloqué la figura tallada del chaneque, rodeada de las velas que encendí con manos temblorosas. El copal lo quemé en un pequeño incensario de barro, y su humo espeso empezó a elevarse en espirales hacia el cielo nocturno. Me arrodillé frente a las ofrendas y empecé a hablar. No en español ni en ningún idioma moderno, sino en las palabras que don Jacinto me había enseñado. Fonemas antiguos del náhuatl que sonaban ásperos en mi garganta. No entendía completamente su significado, pero sabía que estaba pidiendo perdón, disculpándome por mi transgresión, por haber pisado tierra sagrada sin permiso, por haber mostrado falta de respeto hacia los guardianes del bosque. Las palabras salían de mi boca como un rezo desesperado, cargadas con todo el miedo y el arrepentimiento que había acumulado en estas semanas. Fue entonces cuando empezó a pasar. El viento se levantó de repente, agitando las llamas de las velas y haciendo girar el humo del copal en patrones imposibles. Escuché risas, no unas sino muchas, agudas como de niños, pero con algo salvaje debajo. Venían de todas direcciones, rodeándome, acercándose. Quise correr. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que huyera. Pero don Jacinto me había advertido que si me movía del círculo el ritual fallaría y perdería mi última oportunidad. Las risas se volvieron más fuertes, y entonces los vi. Pequeñas figuras moviéndose entre los árboles, apenas visibles bajo la luz de la luna. Eran del tamaño de niños pequeños, pero sus movimientos eran todos mal, como si sus articulaciones doblaran en direcciones equivocadas. Sus ojos brillaban amarillos en la oscuridad, docenas de pares de ojos evaluándome, juzgándome.
Los chaneques habían aceptado mi invitación, pero eso no significaba que fueran a perdonarme. Uno de ellos se acercó más que los demás. El más audaz, o quizás el mismo que me había robado mi tonali. Era pequeño y huesudo, con piel oscura como corteza de árbol, y esos ojos amarillos que me taladraban el alma. Se quedó parado al borde del círculo de flores, mirando las ofrendas, evaluando si eran suficientes. Tomó la figura tallada, la examinó con sus dedos largos y nudosos, y luego me miró directamente. En ese momento sentí un peso aplastante sobre mi pecho, como si todos mis pecados, todas mis transgresiones, estuvieran siendo medidos en una balanza invisible. No sé cuánto tiempo estuve arrodillado ahí, paralizado por esa mirada antigua. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo se volvió líquido y extraño. Pero eventualmente el chaneque asintió, un movimiento apenas perceptible de su cabeza. Guardó la figura en algún lugar que no pude ver y extendió su mano hacia mí. En su palma había algo que brillaba con luz propia, algo que reconocí inmediatamente. Era mi sombra, mi tonali, condensado en una esfera de luz oscura que pulsaba como un corazón. Estiré mi mano temblando, y el chaneque depositó la esfera en mi palma. El contacto fue como recibir una descarga eléctrica. Sentí como eso que me habían robado regresaba a mí, fluyendo por mis venas, llenando ese vacío horrible que había cargado por semanas. Era como volver a respirar después de casi ahogarte, como salir a la luz después de estar en la oscuridad. Mi tonali había regresado. Los chaneques empezaron a retirarse, sus risas alejándose entre los árboles hasta que el bosque volvió a quedar en silencio. Me quedé arrodillado en ese círculo hasta que el sol empezó a salir, sin atreverme a moverme, sin atreverme a creer que había terminado. Cuando finalmente me puse de pie y miré mi sombra proyectada por la luz del amanecer. Ahí estaba, completa, sólida, real. Había recuperado mi esencia. Volví al pueblo sintiendo como si hubiera regresado de entre los muertos. Y en cierto sentido, así era. Los síntomas desaparecieron gradualmente. El cansancio se fue, las fotografías volvieron a mostrarme nítido, la gente volvió a verme y escucharme. Recuperé mi lugar en el mundo de los vivos. Pero algo cambió en mí para siempre. Ahora entiendo que hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar, guardianes antiguos que protegen lo sagrado, y consecuencias reales para quienes no respetan los límites que existen entre nuestro mundo y el de ellos. Si has llegado hasta el final de esta historia y te interesan más relatos como este, suscríbete a Millennium Planet. Te prometo que cada historia te va a hacer cuestionar lo que creías saber sobre la realidad. Ahora dime, ¿crees que los chaneques realmente existen o fue todo producto de mi imaginación? Porque yo sé lo que viví, sé lo que me quitaron y lo que tuve que hacer para recuperarlo. Y cada vez que paso cerca de un bosque, cada vez que veo sombras moverse entre los árboles, me pregunto si están ahí observándome, recordándome que fui perdonado, pero no olvidado. Los guardianes del bosque nunca olvidan.